Bueno, ya tenemos a nuestro invitado de lujo, el padre Patricio La Rosa, quien es vicario de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, un muy buen amigo, un gran pastor, un gran cristiano. ¿Cómo está, padre? ¿Qué tal? Feliz de volver de nuevo. Se había perdido un par de meses, ¿va? Pero aquí estamos, aquí estamos. Bueno, y también tenemos a nuestra colega y escritora, un orgullo catracho, Patricia Inestrosa Navarrete. ¿Cómo está? Buenas noches, ya casi de madrugada, allá en Roma. Así es, buenas noches por allá. Sé que allá son casi las 3 de la tarde y acá en otro día más que sí nos ha ido acá en Roma. Sí, excelente. Patricia, vamos a iniciar por temas de tiempo, que yo sé que ya va a ser casi madrugada allá en Roma. Quiero que nos comentes cómo fue esa experiencia de la periodista y escritora que estuvo día a día cerca del Papa Francisco. ¿Qué huella marcó durante su gestión el Papa Francisco en la vida de Patricia? Después de haber visto a otros papas, el Papa Francisco en mí despertó mucha ternura y también verlo tan cercano a cada uno de nosotros, tan disponible a cada uno de nosotros. Y eso hizo que uno pudiera, digamos, hacer algo siempre en conjunto y a la vez con el Papa Francisco. Quiero recordar un momento, una anécdota que yo viví en el 2018 en el Sínodo de los Jóvenes, que tenía misiones salesianas. Había realizado un video en Liberia, en África, donde hablaba del rescate que hacen ellos a las chicas, a las niñas prostitutas, y tenían deseos ellos de presentarles ese video al Papa Francisco y a su vez la posibilidad de que la protagonista de la película, del documental, pudiera tener un encuentro con el Papa. Aprovechando que era el sínodo de los jóvenes y que el Papa bajaba, porque los sínodos se llevaban a cabo en el cual todos los obispos, los padres sinodales, ellos llevan a cabo en la mañana los trabajos en los cuales se encuentra también el Papa. A la hora del break, a las 10 y algo, bajan, y uno no se esperaba que bajara también el Papa con ellos, y él estaba interactuando con todos los jóvenes, porque era el sínodo dedicado a los jóvenes. Y me le acerqué con el video del documental y le dije, Santidad, y le expliqué brevemente, y él me tomó del hombro y me dijo: tú trabajas acá en Vaticano, sabes dónde ir y qué es lo que hay que hacer para que pueda yo encontrarme con la protagonista. Y yo le dije: sí, me da usted el permiso completo, vete a hacerlo, me dijo. Y esa misma, saliendo de ahí del sínodo, fui a poder hablar con el maestro encargado para poder entonces llevar a cabo que se pudieran encontrar en una audiencia. Fue muy emocionante, muy, muy lindo, Andrea. Sí, en lo personal, en su vida, que ha estado más de... ¿Cuántos papas ya, Pati, te ha tocado estar de cerca? Yo llegué aquí a Radio, era solamente Radio Vaticana, y eran los tiempos del Papa Juan Pablo II, y tuve la posibilidad de tener bastantes encuentros con él. Él permitía que hubieran misas privadas en el cual uno, al final de la misa, después nos daba el pachamano, que se dice, o sea que uno podía saludarlo personalmente. Y también coincidió en la época del jubileo del 2000, que se llevó a cabo en Roma, y pudimos ir como grupo de jubileo que se había preparado en la Radio Vaticana, y él también ahí nos recibió. Fue un papa que irradiaba tanto olor a santidad, o sea, era un papa que sentí esa carisma en él ya en vida. Y bueno, después de él, por supuesto, Benedicto XVI, que fue otro papa también muy querido por nosotros, que muy tímido, pero a la vez muy humano. Y bueno, y el Papa Francisco, con quien estuvimos 12 años
donde él se demostró ese Papa cercano para todos y cada uno de nosotros. Y ahora, bueno, sabemos toda la elección del nuevo Papa, que es el Papa León XIV, que se siente en él la continuidad de los anteriores pontificados. Pati, particularmente cuando te diste cuenta de la noticia de la muerte del Papa Francisco, ¿qué sintiste? ¿Qué se te vino a la mente? ¿Lloraste? ¿Se te vinieron imágenes? ¿Cómo fue ese proceso? Y el hecho de poder estar allá, de asistir. Sí, yo siendo católico me ha tocado y me ha dolido tanto, y no me imagino ya estar allá. Sí, sobre todo que desde febrero sabemos él no estaba bien, y después cuando salió del hospital, porque él mismo dijo que ya no quería seguir recibiendo terapias que la invadían su cuerpo en forma agresiva, y pudimos ver su deseo fuerte de estar participando en la Semana Mayor, y hacía su presencia brevemente, ¿no? en el domingo de Ramos, cuando yo estaba transmitiendo. También durante la Semana Santa, lo que fue el jueves, fue a visitar una cárcel, el jueves de Santo fue a visitar una cárcel, en fin. Pero podíamos ver en él que estaba luchando internamente, digamos, con la enfermedad, con el dolor, con todo lo que le provocaba el problema de salud que él tenía. El domingo de Pascua, que lo pudimos apreciar también, que estábamos trabajando, y ver ese esfuerzo en él tratando de hablar, y que le faltaba, ¿verdad?, el oxígeno. Y luego a mí me tocó, iba a transmitir el Regina Coeli del lunes del Ángel. A las 9:45 nos llamaron de emergencia para estar pendientes de una transmisión especial. Como ya sabíamos, el deseo de él que se anunciaran con los 4 cardenales, el caparlengo, el secretario de Estado, el maestro de las ceremonias litúrgicas, en fin, que ellos estuvieran en la capilla de la casa de Santa Marta al momento de anunciar su muerte. Y eso fue lo que nos dijeron, que la transmisión se haría desde la capilla de Santa Marta. Yo en el momento sinceramente no quise pensar que era esa triste noticia que se avecinaba, sino que a lo mejor él no se iba a presentar a las 12 en un breve saludo, porque yo dentro de mí creí que iba a ser algo así como había hecho toda la Semana Santa, que se iba a asomar a la ventana del apartamento pontificio, y alguien iba a leer en su lugar la locución previa al Regina Coeli. Pero cuando nos dijeron estén atentos que va a ser a las 9, dije yo, ¿será que va a ser un saludo previo al Regina Coeli? Cuando vimos a ellos, a los 4, y al cardenal Farrell, que comenzó a decir que con gran dolor tenía que dar esa noticia. Estábamos con otro colega que es nuevo en la radio y es un poco inexperto, lo estaba yo un poco guiando un poco en todo lo que había que hacer, y me agarró una desesperación horrible, un dolor, una congoja en el corazón, y como cuando se sabe la noticia de un ser querido, el dolor, ¿no?, y el llanto en ese momento. Pero también después de esos segundos de dolor y de descontrol, tomarlo el control inmediatamente, porque había que anunciar inmediatamente esa noticia a todo el mundo. Así es que nos fuimos al centro de transmisiones, y nos llevamos las computadoras, y yo ahí mismo edité ese video que habíamos transmitido en Facebook Live, donde se estaba dando la noticia, y lo mandamos en todas las redes, y a esperar después de media hora que tuvimos que salir para la radio a anunciar, digamos, en radio lo que había sido la noticia triste de que había fallecido el Papa Francisco, y hablar un poco de lo que, de la biografía suya, de hasta el último instante en que lo pudimos tener con nosotros. No es fácil, o sea, han sido ya 3 papas que he visto fallecer, y para nosotros
que todos los días y cada mañana, digamos que es un contacto que tenemos indirecto con ellos, porque la primera cosa que hacemos cada mañana es cuál es la actividad del Papa. Y cuando lo vemos en ese encuentro y vemos su espíritu, su estado de ánimo, o como fue cuando se enferma en el estado de salud, uno se siente alegre, triste o molesto, dependiendo, por supuesto, de cómo el Santo Padre está viviendo ese momento. Ya, Pati, para finalizar, me imagino que estuvo usted en el encuentro que se sostuvo con los comunicadores, con el Papa León XIV. ¿Qué impresión le causó este encuentro y qué expectativa le genera este nuevo pontificado? Yo diría que no solamente a partir de ese encuentro, sino que un poquito desde más atrás, porque nosotros estamos siguiéndolo, el Habemus Papam lo transmití en directo y nos tocó hablar en ese instante inmediatamente de la biografía de lo que era el cardenal Prevost, y yo lo había entrevistado a él el año pasado en lo que era el sínodo sobre la sinodalidad. Y había sentido en él, había percibido en él que era una persona muy discreta, muy de escucha y muy cercana, pues porque además lo que él habló en el momento de que lo entrevisté al respecto sobre la sinodalidad fueron temas muy importantes para los obispos y para la comunidad, para el pueblo de Dios. Y después hemos estado siguiéndolo de cerca en todo y cada uno de sus encuentros, desde después la misa que tuvo con los cardenales electores, y después al día siguiente, el sábado, cuando se encontró en cambio con todos los cardenales, y en la logia. O sea, él inmediatamente ha expresado lo que es su camino, su ruta en su pontificado. Llevar a la Iglesia a una unidad, conducir al mundo hacia una paz, ser todos hermanos, porque ese es el camino de San Agustín. Así es que en base a eso uno ya ha visto su pauta y la ha ido demostrando poco a poco, confirmándola en cada uno de sus discursos, en cada una de sus homilías, y el encuentro que tuvo con nosotros, donde ha abordado el tema muy importante para todos y cada uno de nosotros, que es la inteligencia artificial, y de ahí fue donde él dijo que se hizo llamar León XIV, porque era León XIII era el Papa que se acercó con la renovaron a lo que era esa época, una época industrializada, era el inicio de la época de la modernidad, digámoslo así, y ahora él dice, nos encontramos con otro desafío sobre la modernidad, que es la inteligencia artificial. Entonces esto nos hace ver que un Papa que está pendiente, digamos, de cada una de las problemáticas, pero sobre todo preocupado por la paz mundial y una iglesia que camine en unidad. Esos son sus, digamos, lo que más me ha impactado de él. Sí, y por otra parte, Pati, anuado lo que tú dices, él manifestaba en uno de sus discursos la importancia de ser portadores de esperanza como comunicadores. Es importantísimo esto, porque en Honduras vemos que se destaca solo lo negativo y hay cosas tan buenas que deberíamos de ser depositarios de esta noticia y replicarla. En nuestro caso, Honduras al 100 nos caracterizamos por eso, y nuestro periódico igual, por ser portadores de cosas buenas, porque necesitamos impregnar en el ADN cosas buenas, positivas, que generen esperanza, no derrota, no que todo está mal, sino que las cosas pueden cambiar. Hacer el buen periodismo que es lo mismo que muchas veces nos lo dijo también el Papa Francisco, y muchas veces nos lo recalcó el Papa Benedicto y San Juan Pablo II. Hacer un buen periodismo, y es lindo en él cómo en cada uno de sus discursos retoma extractos de momentos en los que también sus predecesores
hablaban sobre, en este caso, sobre este tema que nos incumbe a cada uno de nosotros periodistas. Bueno, muchas gracias, Pati, te deseamos muchos éxitos, bendiciones, sos un orgullo hondureño y sabes que te dejo una tarea. Te dejo una tarea como comunicador. Dile al Papa León XIV que aquí Honduras lo espera con los brazos abiertos nuevamente, pero ya como pontífice, que aquí lo esperamos con ansias. Eso lo había pensado, apenas yo tendré esa posibilidad de poderlo encontrar, porque supe y sé que él estuvo allá en Honduras, así que ahora le toca llegar como papa. Excelente, bueno, yo creo que ya es buenos días, ¿verdad? Sí, ya casi buenos días. Bueno, te deseamos muchas bendiciones y son un orgullo hondureño. Felicidades ya en el marco del Día del Periodista Hondureño, que es este 25 de mayo. Te deseamos lo mejor y muchos éxitos. Un saludo a todos y a cada uno de ustedes y felicidades a cada uno de ustedes, colegas. Bueno, muchas gracias, Pati. Bueno, nos vamos a una pequeñísima pausa comercial, padre, y vamos a entrar con todo con usted porque usted es fuente autorizada, ha convivido, ha conversado, conoce cosas íntimas sobre el Papa Francisco y el nuevo Papa. Vamos a conocer más al respecto después de esta pausa comercial. En esta nueva temporada te traemos muchas sorpresas para ti, temas de vanguardia en nuestro segmento de salud con nuestros expertos. Vuelven Creativando más recargado que nunca, lleno de historias, lleno de inspiración y de muchas herramientas para los emprendedores. Si quieres que te visitemos en tu negocio o nos quieres contar tu historia, escríbenos a nuestras redes sociales. Música, arte, entrevistas exclusivas nacionales e internacionales con el artista invitado, tecnología y gamers con Frikison. Todas las historias de nuestros compatriotas en el extranjero las conocerás en Catracho 5 estrellas. Y en esta nueva temporada de Honduras al 100, venimos con todo. Recuerda nuestras plataformas digitales para que te enteres de todo el contenido y nuestra página web www.hondurasal100.hn. Y además, entrevistas en El Candidato, Agrofuturo HN, deporte, tips, nutrición, mascotas, con sabor a cielo, podcast y mucho más en Honduras al 100. Te invitamos a que te quedes con nosotros en esta nueva temporada. Bueno, y continuamos con ya esta segunda parte con el padre Patricio La Rosa. Padre, importante todo lo que escuchamos de viva voz de Pati Inestrosa, lo que vivió con el Papa Francisco, con el Papa León XIV. ¿Qué expectativa nos genera el legado del Papa Francisco? O sea, porque siempre las personas dicen, es que ya se murió. No. O sea, él murió físicamente, pero su espíritu, su legado, esa huella permanente, ese olor a pastor, queda en nosotros. Pues el Papa Francisco intentó, creo que el intento de todo bautizado, intentar vivir la experiencia de Jesús, la experiencia del Evangelio, en las circunstancias de la historia que a cada uno les toca vivir. Y el Papa Francisco pues supo poner a la Iglesia en marcha, sobre todo abrir el camino de la participación, de que todos por ser bautizados tenemos un lugar en la Iglesia,
y que todos estamos llamados a tomar parte. Bueno, aquí ya vemos, ¿verdad?, la imagen. ¿Ya la había visto la foto? No la había visto. Es que los periodistas buscan lo que no existe, ¿verdad? ¿Qué le parece esa foto? Está muy bien, sí. ¿Sabe qué me impactó, padre? Una interioridad que yo no sabía y que lo dijo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, que en aquel entonces el cardenal estaba todos los sábados, ¿sí? Todos los sábados reunido con el Papa Francisco y revisaban el caso de los obispos, los nuevos nombramientos. Entonces es increíble cómo el Espíritu Santo actúa y permite que este camino se vaya dando de la mejor forma hasta verlo ya como Papa. Pues sí, la Iglesia es una familia y en la familia pues hay relaciones entre todos los miembros de la familia, y la familia que empezó Jesús hace 2000 años pues se continúa en la historia, y sobre todo con la persona de San Pedro, que dejó el Señor encargado del grupo de los apóstoles y de aquella iglesia inicial o incipiente, pues se continúa con la sucesión de papas, de pastores que la Iglesia pues va buscando, va encontrando con ayuda del Espíritu Santo para continuar pues el proyecto que Jesús el Señor empezó hace 2000 años. Es una imagen muy buena de ver cómo se va pasando el saludo de unos papas a otros, y cómo la Iglesia es una cadena, como esas manos enlazadas que conectan con Jesús, con las manos de San Pedro que estuvieron con Jesús, ¿no? Entonces son 2000 años de historia que la Iglesia Católica pues tenemos conexión directa con Jesús, con su Evangelio. Sí, el cardenal Robert Prevost en ese momento cumplió tanto papel beligerante que mucha gente de repente lo desconocía, pero él hasta semilla germinó aquí en Honduras. Estuvo en el 2012, ¿verdad? Estuvo por aquí, quizás nosotros no lo conocemos, pero creo que los cardenales sí lo conocerían bastante, porque fue rápidamente como lo eligieron y cómo lo encontraron. Quiere decir que para nosotros no sería muy conocido, y es verdad, pero para los cardenales asistentes al cónclave debió de ser una persona que sí ya conocían y que les dio mucha garantía y seguridad para proponerlo para que fuera el sucesor de Pedro, ¿no? El Papa que cuide, que proteja y que acompañe a la Iglesia, dándole luz en estos tiempos que van cambiando cada momento y que necesitan pues una palabra nueva para poner la luz del Señor en nuestra historia. Sí. Estuvo 12 días, ¿verdad?, aquí en Honduras. Pues sí, eso dicen, que estuvo por aquí y visitó muchos países, porque dicen que al ser de la orden agustina, pues de los agustinos, pues estuvo en muchos lugares de muchos países. Es un gran conocedor, no solo por su tiempo de ser el superior de los agustinos, sino sobre todo también el tiempo que ha estado en Roma, pues asistiendo y acompañando al Papa en su tarea de gobernar a toda la Iglesia, ¿no? Entonces parece ser que es un gran conocedor de toda la realidad de la Iglesia en el mundo, que no debe de ser fácil, y después también pues muy cercano a la historia de la humanidad, ¿no? Así que estamos muy contentos, y sobre todo de conocer la realidad de América, y sobre todo de América Latina, de la parte donde estuvo tantos años de misionero. Quiere decir que conoce nuestra realidad, conoce nuestra historia y la situación en que estamos, ¿verdad? Entonces un Papa muy favorable, claro. Y sí, tener dos papas de América, ¿verdad? Qué privilegio. Exacto, este. exacto. Sí. Es algo inédito. Bueno, es que en América actualmente es donde hay más católicos en todo el mundo, entonces corresponde que el pastor de la Iglesia pues sea también de América, ¿no? Sí, está muy correcto, está muy en proporción con la realidad, ¿no? Yo tengo una consulta, padre. Yo creo, no sé, primero es una opinión y después va la pregunta. Yo creo que por su cercanía del Papa León XIV referente a la postulación y
y nominación de nuevos obispos y cardenales, en este caso, que ya como Papa, yo creo que para Honduras se van a venir nuevos obispos y ¿por qué no un nuevo cardenal también? Pues la realidad de la Iglesia en Honduras, pues sí que tendrán que ir buscando también solución y personas que sigan apoyando y colaborando con la misión de Jesús en la tarea de pastores que continúen acompañando al rebaño de Jesús, a la Iglesia en este peregrinar de la historia hacia nuestro encuentro con el Señor en el cielo, ¿no? Entonces, pues sí que desde Roma seguro que van a sopesar, ver la realidad y encontrarán las personas que sean idóneas para esa tarea de mucha responsabilidad, ¿no? Sí, bueno, ya vamos a poner ahí a continuación un par de fotos referente a su estadía aquí en Honduras, de el Papa Robert Prevost, en aquel entonces era obispo, ¿verdad? No, creo que en los años que vino aquí 2012 era el superior de los agustinos. Padre, mucha gente se pregunta, ¿y cómo es el accionar de los agustinos? ¿Cómo es el accionar? ¿Qué tienen de ADN distintos de los otros? Son congregaciones o grupos de personas que han salido, que han nacido en la Iglesia alrededor de alguna persona muy tocada por la mano de Dios y muy luminosa para aquella sociedad y para el mundo. Entonces las congregaciones religiosas pues son eso, grupos de personas que apoyados por el impulso de alguna otra persona, en este caso pues también San Agustín, pues están los franciscanos, están los dominicos, están los de la comunidad de los carmelitas, en fin, la Iglesia pues una familia muy amplia en donde hay una diversidad de carismas o de dones que el Señor concede para que estas personas pues inicien un servicio en la comunidad ante unas necesidades que se presentan. Muchos de ellos pues se han dedicado al tema de la educación, la formación de las personas, sobre todo de personas que han tenido dificultades o problemas. Otras personas se han dedicado al mundo del trabajo, pues son congregaciones religiosas que han atendido, por ejemplo, a trabajadores que están en la fábrica, otros trabajan, por ejemplo, con los migrantes, otras personas trabajan con el tema de la educación, otros se especializan en atender a ancianos. La Iglesia es un abanico inmenso de posibilidades de encontrar espacios para servir a la sociedad y para servir las necesidades del mundo. Entonces, el ADN de ellos es 100% misionero. Pues son misioneros en todos los sitios, lo que pasa es que en muchos sitios donde están ya no son países de misión, pero sí fueron países donde había mucha necesidad de llevar el Evangelio. Me llamó mucho la atención el escoger el nombre de León, y muchas personas no conocen que esto viene del Papa León XIII, Sí. ¿verdad? ¿Quién fue el que creó la doctrina social de la Iglesia? Que es un libro que tenemos que leerlo todos los buenos católicos y no católicos también, porque es un libro tan profundo que nos enseña referente a la justicia social, la clase obrera, la justicia en general. Padre, este nombre de León XIV, sin lugar a dudas, también nos genera esperanza de una iglesia que va a ser más cercana, más social, más abierta, como también promulgó el Papa Francisco. Pues sí, parece ser que eligió este nombre recordando a aquel Papa que se preocupó por la situación social de aquel tiempo en el mundo. Y aquella encíclica, pues aquí está de misionero, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Está. Exacto. Es mula, va. Parece que es una mula. Mula, sí, es mula, va, Johnny. Sí, va. Sí, hombre, y dicen que aquí fue en Honduras eso. Pues seguro que también, si estuvo por aquí, estuvo en algún sitio difícil, pues sí. Decíamos lo del nombre que es muy importante porque
En aquel tiempo la situación de la sociedad era muy conflictiva por el tema de los problemas del mundo laboral, sobre todo del mundo del trabajo. Y entonces el Papa escribió un documento muy interesante sobre la doctrina social, qué dice la Iglesia en una sociedad revuelta o en una sociedad desigual o en una sociedad desorganizada. Y escribió esa encíclica que es muy importante, pero después de esa encíclica la Iglesia tiene un cuerpo de doctrina social. Es la luz que la Iglesia pone en una sociedad llena de injusticias, de desigualdades, en donde la dignidad de la persona en muchos sitios y en muchos lugares pues se violenta o no se considera, ¿no? Entonces la Iglesia tiene ese cuerpo de doctrina social muy importante, como usted ha dicho, de conocer, de saber y de sobre todo poner en práctica. La Iglesia busca con sus reflexiones desde el Evangelio pues crear una sociedad donde todos podamos vivir con dignidad, donde todos podamos vivir como hijos de Dios y como desde el principio Jesús el Señor nos enseñó, pues vivir como hermanos. Y descubrimos pues en la sociedad muchas desigualdades, muchas injusticias y cosas que para el Señor pues son muy graves. Y tenemos que ser nosotros los que busquemos maneras de aprender a vivir como hermanos, ¿no? Esta doctrina social es propia de la Iglesia Católica y en otras iglesias pues carecen de ella. Esto es como algo muy específico de la Iglesia Católica. El interés en participar en la vida social para que la luz del Evangelio pueda llegar a las instituciones, puedan llegar a las organizaciones y poder poner el mundo, poder poner la sociedad como Dios quiere, que no es como está. Importante, padre, yo he escuchado varias homilías y discursos del nuevo Papa y hace énfasis, tiene como ese ADN también del Papa Francisco, mucho habla de la esperanza, de la inclusión, de una iglesia de puertas abiertas, de la evangelización. Me encantó una frase de él en su discurso cuando inició el pontificado, que él decía que el mundo necesitaba más discípulos, que necesitaba más discípulos, ¿verdad? Entonces, y eso es muy importante, porque llevar la palabra al que no conoce a Cristo es una necesidad básica de hace 2000 años y es actual. Exacto. La iglesia, a veces pensamos que es la iglesia actual, pero la iglesia no solo es la iglesia actual, la iglesia es los que vivimos hoy y todos los que han vivido antes que nosotros. Durante 2025 años, desde que llegó Jesús al mundo, que vino a traernos la salvación. La salvación quiere decir la salida a la sociedad o al mundo en que tenemos. Es decir, que lo que Jesús viene es a decirnos cómo vivir para realmente vivir. Entonces, desde entonces, pues la Iglesia lleva ese programa de llevar el Evangelio como la clave para resolver los problemas que hay en la sociedad y que hay en el mundo, y que pasan por el tema del compartir, por el tema del crear fraternidad, del crear leyes y normas que nos ayuden a todos a vivir como hermanos, ¿no? Entonces el Papa quiere que la Iglesia, en primer lugar, estemos unidos entre nosotros y estemos unidos también con todos los años de historia pasada que nos unen a Jesús, y que podamos estar unidos en el Espíritu Santo, que fue el regalo de Jesús a sus discípulos, y el Espíritu es espíritu de verdad, es de justicia, de paz, y es verdad que el Evangelio es la solución para los problemas del mundo, poner en práctica el plan de Jesús en su Evangelio, eso resuelve todo. Padre, eso resuelve todo. Padre, importante remarcar y hacer énfasis que la Iglesia es para todos. Como decía el Papa Francisco y el Papa León XIV, la Iglesia tiene que ser de puertas abiertas. Ahí van pecadores, ahí pueden ir lesbianas, travestis, transexuales, pueden ir bisexuales. El Señor nos ama a todos. Lo que no ama el Señor es el pecado, pero no puede ser una iglesia que excluya. Y esto es hermoso porque al final, Padre, la conversión es personal y muchas personas, al ver de que está una iglesia abierta,
se están dando conversiones y cada vez gente que está participando más en la iglesia. Y ese llamado que hacía el Papa Francisco lo estamos viendo también del Papa León XIV, iglesia de puertas abiertas. Recuerdo escuchándote de aquello que también decía el Papa, que la iglesia tiene que ser como un hospital de campaña. Es decir, que cuando hay una guerra, pues se pone allí un hospital para atender a todos los que son heridos de guerra y cualquier herida, pues poder atenderla para que la persona siga viviendo, ¿no? Entonces es una imagen muy buena que nos dejó el Papa Francisco, pues como la iglesia tiene que estar en los lugares de conflicto, en los lugares de dificultad y allí pues aliviar y remediar las heridas y las necesidades de las personas. Bueno, y un papá que le gusta el deporte, el tenis, el Exacto. deporte del guante blanco. Ahí estaba con el campeón de tenis de Italia, Jannik Sinner. Ahí estuvo, eso fue creo que hace como una semana, y qué importante es acercamiento, ¿verdad? Y yo creo que le da su raquetazo el Papa, ¿va? Sí, o sea, de poder, ¿va? Sí, seguro que... ¿Ah? No lo he visto, no lo sé. Pero claro, si ha entrenado, pues seguro que se entrena, seguro que... Se entrena puede también. puede ganar. ¿Verdad que sí? Puede ganar. Si le gusta el tenis, Puede ganar. puede de todo, ¿verdad? Porque el tenis es un deporte de mucha inteligencia, mucha disciplina y muy táctico. Sí. Previo a la entrevista le mencionaba al padre Patricio que yo siento que el Papa León está haciendo mucho, a pesar de que tiene pocos días, pocas semanas de ser pontífice, pero siento que es un Papa muy, muy orante. Él ha hecho énfasis al tema de la guerra, ya no quiere más guerra en el caso de la Franja de Gaza, Palestina, Israel, el caso de Ucrania y Rusia, ya no más guerra, ya no más sangre. Es que en un mundo de personas que decimos que estamos tan adelantados, que destruyamos la vida unos de otros, que caigan bombas sobre edificios, sobre casas, sobre personas, creo que es algo tan lamentable que parece como que somos todavía el hombre primitivo, que no podemos entendernos como personas y respetarnos como personas y ayudarnos a vivir unos a otros y dedicarse a destruir la vida de los demás, pues es señal de que necesitamos todavía mucho trabajo de parte del Evangelio, de humanizarnos, de hacernos humanos al estilo de Jesús, ¿no? De hacernos los humanos que Jesús el Señor fue, llenarnos de amor para los demás. También, por otra parte, ya para ir finalizando, Padre Patricio, usted tiene la esperanza, tiene en el corazón, así que le late, que usted tiene ese presentimiento que el Papa León XIV va a venir próximamente a Honduras. ¿Ah? No he pensado yo mucho porque me imagino que debe de tener una agenda increíble viendo la situación de todo el mundo. No sé, por ahí decían las noticias de que iba a venir a Perú, no sé si Argentina o algún país por ahí más, pero creo que, bueno, no sé, no tengo... Porque el Papa... Yo no sé, no creo que, bueno... Porque no el sé. Papa Francisco no fue muy viajero, no como el Papa Juan Pablo, ¿verdad? Papa Juan Pablo creo que estuvo en más de 82 países, creo. Sí, lo que pasa es que hoy tenemos la gran ventaja de los medios de comunicación. Ah, vía Zoom, ¿verdad? Y entonces podemos ver al Papa todos los días, qué hace, qué dice, dónde está, y podemos decir que está en nuestra casa si queremos, porque tenemos posibilidad de estar en su Eucaristía, estar en sus reuniones, estar en todo lo que hace el Papa. Pues hay muchos canales de televisión que nos dan las noticias completas, así que también debe de tener mucho trabajo en Roma, me imagino. A mí me genera esperanza, una, porque estuve en Honduras en el 2012, y por otra parte porque muchos sacerdotes hondureños, amigos del actual Papa, yo creo que van a intervenir, algún mensajito, padre, alguna llamada, y también el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, amigo de él, personal. Entonces yo creo que sí vamos a tener el privilegio, después de, fue en el 82, ¿verdad?, cuando vino el Papa Juan Pablo. Sí. Estamos hablando que serían 44 años después, que vamos a tener nuevamente un Papa acá. O sea, el próximo año. Está bueno, pues muy bien, es posible. No le digo que apostemos porque es pecado, No, porque... pero ¿cómo podríamos hablar en el lenguaje coloquial?
Casamos, Pues no sé, es que no estoy metido, no sé mucho yo de los viajes que el Papa próximamente va a hacer, ni los planes que tiene, porque no debe de ser fácil organizar esa agenda, ¿no? Serán complicadas. Sí. Para finalizar, padre, ¿qué mensaje le deja a la población hondureña referente a este nuevo pontificado? ¿Cómo debemos de acogerlo? ¿Cómo debemos de participar? ¿Cómo debemos de apoyar esa misión que está llevando el Papa León XIV por designio de Dios, ¿verdad? Porque fue escogido por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué debemos de hacer como sociedad hondureña, católica y los no católicos para que podamos hacer un país más justo, más fraterno, más igualitario? Bueno, pues yo creo que es verdad que el Papa tiene una tarea muy importante que hacer en la Iglesia, pero nosotros estamos aquí y nos corresponde hacer las tareas nuestras en nuestra casa, como que tenemos la misión de escuchar lo que dice nuestro pastor. Nuestro pastor dice que tenemos que trabajar unidos, de que pelearnos entre nosotros no lleva a ningún sitio, que tenemos que aceptar las diferencias, que tenemos que respetarnos entre nosotros y sobre todo que a los más necesitados, a la gente que tiene más dificultades para vivir, deben de estar en los primeros lugares de nuestros intereses o de nuestra dedicación. Por eso, pues yo creo que tenemos una gran labor que hacer, iluminados por el Espíritu Santo y el Evangelio, para transformar nuestra sociedad, para transformar nuestro mundo y hacer pues una casa donde podamos vivir todos como familia, con pensamientos distintos, con maneras de ser diferentes, con actividades diferentes, pero con la alegría de saber que nos apoyamos, que nos ayudamos, que nos comprendemos, que nos respetamos y que no ganamos nada con peleas, discusiones, sino que debemos de trabajar por el bien común con todos, sea quien sea la persona con la que nos encontremos.